amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Relato, una sección de Te lo cuento en la cual entrevistamos a distintos autores. En esta oportunidad tenemos al escritor trujillano Luis José Casaró, quien está con nosotros para compartir un poco de su experiencia, un poco hablar sobre sus libros y también sobre él. ¿Cómo estás, Luis José? Bienvenido. Buenas noches Jorge, ¿qué tal a todos? Acá dispuesto a responder tus preguntas y hablar sobre nuestros temas, la literatura, el fantástico, etc. Bien. Bueno, Luis José, en lo personal me gusta no solamente hablar de literatura, sino también de la persona que está detrás de los Ujú. libros. ¿No? Y me gustaría empezar con esto, ¿no? Antes de hablar de tu labor como escritor, me gustaría que conversemos un poco sobre ti, ¿no? En el prólogo del Lurifico, por ejemplo, hablas mucho de la experiencia que tienes con tu padre en las sobremesas, donde él te contaba los relatos. Eh, pero no solamente eso, también tengo entendido que él fue profesor, tú también estudiaste educación en la Universidad Nacional de Trujillo. ¿De qué otras maneras tú crees que tu padre ha influido en ti o ha influenciado en tus decisiones, como para escribir sobre historia, sobre los relatos míticos, leyendas? Para lo esto de estudiar educación, ¿de qué otra manera crees que él ha sido una influencia en ti? Bueno, como se puede colegir en el prólogo del Olífico de manera, si no absoluta, casi casi, en un 90%, porque bueno, yo crecí escuchando las historias de mi padre, las historias de su tierra natal, Chepén, sus mitos, sus leyendas. Mi padre nos contaba historias de fantasía, de terror, a veces también de ciencia ficción. A veces podían ser historias tanto así, las leyendas de su pueblo, como películas que él veía y que cuando nos las contaba yo estaba ya expectante por verlas en algún momento. Y bueno, y como él era profesor y tenía estaba bastante versado en la historia y los mitos de los distintos pueblos del orbe, nos contaba leyendas, mitos, mitología. Le encantaba la mitología griega, por ejemplo. De hecho, la primera historia que escuché en mi vida, de él obviamente, fue el mito de Perseo y la Medusa, y la Gorgona, que a mí y a mis hermanos nos dejaba fascinado. Y lo bacán era que mi padre no solamente se contentaba con contarnos la historia, o sea, sentarnos y hablar, no, él la escenificaba. Se podía, o sea, por ejemplo, para caracterizar a Perseo, él podía agarrar un palo, subirse encima de la mesa, darse volantines. Era un actor expresionista total. Podía agarrar témpera roja, ocultar su cabeza dentro del polo, la camisa, dársela, y así simular de que Perseo acaba de decapitar a la medusa, etcétera. Eso cuando mi mamá escuchaba los gritos, pensaba que algo estaba pasando. Llegaba a la habitación donde mi padre nos estaba contando la historia y se quedaba así estupefacta. Y bueno, reprendía a mi papá, pero hacía caso omiso. Siempre nos iba a contar historias de ese tipo y con esa misma escenificación, con esa misma puesta en escena. A mí y a mis hermanos nos encantaba. Y otras historias similares, mitos griegos, mitos escandinavos, mitos eh, eh, incas, precolombinos, y también las películas, el cine. Mi papá también era un gran cinéfilo y nos contaba así, como dije hace un momento, los argumentos de sus películas favoritas, que ya poco a poco iríamos viendo. De hecho, es curioso que una de las primeras películas que vi con mi papá fue justamente Furia de Titanes, esta Ujú. película de los 80, año 81, de Desmond Davis, con la animación, imagen por imagen, del maestro Ray Harryhausen. Y fue bien interesante porque justamente yo y mis hermanos la vimos con mi papá, la estrenaron en Panamericana Televisión, me acuerdo, estoy hablando hace eones, en la prehistoria, en el Pleistoceno. Y, o sea, fue más o menos a las pocas semanas o a los 2 meses de que yo escuché por primera vez el mito de Perseo y la Medusa. Así que esto estaba así fresquito. Y lo que me encantaba, sí, bueno, esa fue la primera historia que escuché de mi vida, mi primer acercamiento a la fantasía y al terror, porque el mito de Perseo y la Medusa tiene un fuerte componente de terror. Y bueno, yo crecí en ese ambiente, escuchando historias. Primero, bueno, creo que en la vida de todo escritor, primero es esta fascinación por escuchar historias. Escuchar historias, escuchar historias, escuchar historias. Luego mi padre y también mi mamá, que también participaba en esa contaminación mental, nos fueron así ya, así comprando libros, fascículos, mitos, leyendas, fábulas, historietas. Yo amo el cómic, o sea, mi padre también nos metió a mí, sobre todo a mí y a mi hermano, Eduardo, el dibujante, en las historietas, en el mundo del cómic. Y fue esa transición, primero escuchar historias, luego leer las historias que nuestros padres nos compraban a través de libros, historietas, etcétera.
Y ya ha llegado un momento uno se pregunta, qué bacán todo esto, todas las historias que escucha, todos estos relatos, todos estos mitos, toda esta fantasía, todo este universo. ¿Yo podría escribir algo también así? O sea, ahí realmente es así la chispita, el fosforito, la flama. Y eso poco a Ujú. poco me llevó a hacer mis propias historias. Historias de chibolo, obviamente, pues. O sea, historias así bien influenciadas por todo lo que escuchaba, bien truculentas. Yo siempre cuento así como, bueno, con nostalgia. Mi primer cuento lo escribí a los 7 años. Ya te imaginas, ya te imaginas qué era. Creo que te lo he comentado. Mi cuento se llamaba El Doctor Sádico. Era la historia de un científico nazi que caía en la Amazonía peruana y ahí hacía experimentos, injertos entre nativos con animales. Era obviamente un plagio descarado de la isla del Doctor Murón, de H.G. Wells. Pero a mí me fascinaba, pues. Y ahí más o menos escribiendo, cosas de un chivolo. Y bueno, hasta que poco a poco ya sentí o percibí que creo que podía tener algún futuro o alguna madera en esto. Y poco a poco, bueno, también fui entrando a la adolescencia y siempre depurando mi escritura o el universo que tenía en mi mente. Ahora entiendo todo este inicio sobre lo que son el misterio, el terror, que está muy presente en tu obra, ¿no? Eh, y justo eso me lleva a la siguiente pregunta, porque el primer contacto que yo tengo con tu obra es debido al Despenador, este libro, este relato de horror, de terror, de misterio. Junto con ellos, nunca me olvidaré, en realidad, le había solicitado a Carlos Santamaría unas obras para evaluar para plan lector en el colegio en el que trabajo, y me quedé fascinado, me quedé pegado, para empezar, con el impacto de la portada, ¿no? La portada es increíble, me captó en una, yo soy bastante visual, entonces el hecho de tener una portada llamativa me atrapa. Sumado a esto, cuando comencé a leer Abigail, también las ilustraciones me terminaron atrapando, pero la historia en sí es la que me termina teniendo pendiente de cada detalle, ¿no? Esta meticulosidad con la que relataste el texto o la historia de Abigail me llamó mucho la atención y es por eso que decido iniciarte lo cuento justo con este tema, ¿no? Con este cuento, como te lo conté cuando nos contactamos por primera vez. Y que también hay toda una experiencia, ¿no? Porque cuando hice la primera grabación no grabé el epílogo y después tuve que volver a grabar algunas cuantas cosas. No sé si te acuerdas de eso. Bueno, cuando conversamos luego, ya tuvimos la oportunidad por estar chateando, me comentaste algo sobre Abigail, ¿no? El nombre que tiene una conexión de alguna manera con tu vida. ¿Crees que esa relación hizo que te inclines a escribir el texto de una chica que, por ejemplo, que lleve este nombre? El hecho de que haya Ah, habido el nombre Abigail esté pendiente en tu mente por algún motivo, diga, voy a escribir sobre una mujer, Abigail, ciertas características con un personaje Abigail en la historia, en la Biblia, no sé, y de pronto comiences a darle forma por el chispazo del nombre. ¿O cuál fue el ah, motivo por el cual escribiste Abigail? bueno, sí, a ver, mi padre tuvo una influencia capital decisiva en mi vocación de volverme escritor, de escribir fantasía, terror y ciencia ficción, que es como me presento siempre. Pero también debo mencionar la influencia de mi madre, que quizá de manera indirecta, sin querer queriendo, también me metió en este mundo. A ver, mi madre pensaba de que quizá las historias que me contaba mi padre podrían perturbar mi mente y cosas así. Y como mi mamá es una devota católica, yo también lo soy católico, bueno, mi madre nos metió a mí y a mi hermano al catecismo y bacán, o sea, fue uno de los momentos más bonitos, más interesantes de mi vida. No obstante, a mí lo que me fascinaba del catecismo no era tanto que nos impartían los valores cristianos, etcétera. Sí, todo eso es bacán, importante, necesario. Pero a mí lo que me fascinaba era la parte fantástica del cristianismo, del judío-cristianismo. Todo este universo de Dios, el diablo, ángeles, demonios, toda la historia del pueblo judío, todas esas cuestiones. Y entre las cosas que ahí descubrí era, por ejemplo, el nombre de la palabra Abigail, que es el nombre de un personaje que tuvo una relación muy estrecha con el rey David. De hecho, y averiguando, me gusta averiguar así los nombres, los orígenes. Abigail descubrí que significaba mi padre es la alegría, o hija de la alegría, o la alegría del padre. Era un nombre bien bonito, me gustaba bastante, mucho, mucho, mucho. Tanto que ya como ficcionador, yo a veces cuando conocí a alguien, me preguntaba si tenías hermanos. Y yo decía,
Y creo que ahí está el germen, la génesis. Decía, sí, yo tuve una hermana llamada Abigail que murió en un incendio, y me lo creían, me lo creía. Decía que tenía una hermana llamada Abigail que había muerto en un incendio. Y no sé por qué le decía eso, simplemente quería, bueno, no sé, darme algo interesante, no sé, pero lo contaba. Y quedaba ahí. Y bueno, y yo narraba la historia de Abigail, quién era esta mujer Abigail, mi hermana, tata, y en verdad, tanto hablaba de esto que ya parecía una persona real, ¿no? O sea, y mucha gente, bueno, que no era de mi círculo, lo creía. Eso lo que quedaba así como una broma tonta. Hasta que ya, en un momento determinado, el nombre o sea, siempre estaba dando vueltas. Cuando ya pues, nos planteamos a desarrollar este libro de cuentos, este cuentario, y luego con mi amigo Octavio Solano, desarrollamos así cuáles iban a ser los argumentos, yo desarrollé cuáles iban a ser los argumentos, nos repartimos así los cuentos, yo iba a escribir a Abigail, bueno, y quedó lo que estaba ahí flotando. Dije, sí, o sea, hay una historia por ahí que está siempre rondando, hay un personaje por ahí que está siempre rondando, quiero ya darle forma, más, y además añadiendo otras cosas que ya estaban ahí influenciadas en todo el bagaje que iba acumulando a lo largo de los años. Por un lado también estaba la historia de la Segunda Guerra Mundial, las historias esotéricas, ocultistas de la Segunda Guerra Mundial, los experimentos nazis, toda esa cuestión, que también de alguna manera lo aprendí de mi papá, porque mi papá, como era profesor de historia, también nos contaba mucho sobre la guerra, las grandes contiendas mundiales, etcétera. Y bueno, otras influencias, lo comenté, bueno, cuando esa primera grabación que te mandé, el cómic, Los Cuatro Fantásticos, el personaje de Johnny Storm, la antorcha humana, llamas a mí, esa cuestión, fenómenos paranormales, como la piroquinesis, toda esa cuestión, cierta influencia de Carrie. Es curioso porque algunas personas me han dicho que me han preguntado si he leído Ojos de Fuego de Stephen King. Sea a qué novela se está refiriendo, pero no lo he leído. Ni siquiera he visto la película que se hizo en base a ese libro, con Drew Barrymore. No lo he visto hasta el momento. Como te digo, o sea, cuando alguna vez la vi, no sé, en un fascículo de cine, y, o sea, pero lo había olvidado. Como te digo, las influencias que tuve para Abigail fueron esas. Esta hermana imaginaria que siempre decía que tenía, la Segunda Guerra Mundial, las historias así de los nazis y sus experimentos secretos, ocultistas durante la Segunda Guerra Mundial, fenómenos paranormales, en este caso la piroquinesis, el concepto del fuego y la antorcha humana. Porque bueno, yo soy un fan de los cómics, en este caso de los cómics de superhéroes, y me gustaba así, bueno, creo que alguna vez te lo comenté, mi autor de cómics favoritos es Jack Kirby, que junto con Stan Lee crearon a los Cuatro Fantásticos, y ellos se inspiraron para hacer los Cuatro Fantásticos en los cuatro elementos: agua, tierra, viento, fuego, y ese concepto me gustaba bastante, pero quería más o menos transportarlo, no sé, a un ambiente tipo de Segunda Guerra Mundial. De hecho, en mis primeros borradores, Abigail no estaba sola, era como una familia de judíos que estaban en un gueto, o sea, hija, hermano, una cosa así, una especie como de cuatro fantásticos, pero mucho más al estilo de la lista de Schindler, una cosa así. Ujú. Pero dije, no, o sea, descarté inmediatamente ese concepto y me fijé solamente en el personaje femenino, que me aputa madró, como suelo decir. Lo desarrollé y creo que quedó un cuento bastante interesante, tanto que, bueno, creo que creo que es uno de tus favoritos. Y sí, o sea, y bueno, otras influencias pero sobre todo las influencias que te pero fue curioso, o sea, ¿cómo comenzó todo esto, Abigail? Desde una broma de puber, porque esto comencé a decirlo a los 11 años, sí, tengo una hermana que murió en un incendio, y la gente me lo creía. Y derivó al pasar del tiempo en este cuento, Abigail, la muchacha judía, la hechicera del fuego. Qué interesante todo esto, ¿no? Me habías comentado algo al respecto, pero no con tal profundidad. Y en verdad me parece muy bacán todo lo que me dices. Eh, en tu estilo encuentro algo muy particular, ¿no? Me gusta mucho el hecho que es bastante pulcro en distintos aspectos y se nota una influencia por ahí, algo a lo que sería Poe. No sé si es que tú consideras que Poe es tu influencia más fuerte al momento de escribir, o qué escritores son los que más te han inculcado ese estilo, ¿no? De narración. Bueno, creo que como dijo Horacio Quiroga en un manifiesto, en un Consejos para un escritor, creo que Edgar Allan Poe es influencia para todo escritor que se dedica, bueno, sobre todo particularmente a escribir fantasía, terror.
cuentos de lo grotesco y lo arabesco, como decía Poe. Y sí, bueno, no, sí, seguramente, no solamente, claro que sí. Poe, Robert Louis Stevenson, Mary Shelley, los peruanos como Clemente Palma, Brahma de Lomar, pero si te habrás fijado en las dedicatorias, en El Despenador, en mi primer libro de cuentos, le dedico el libro a dos personas, bueno, a mis padres y a Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán de los Monos, que es una novela que leí a los 12 años y me reventó el cerebro. Fue uno de los momentos capitales de mi vida para en verdad decidirme a escribir de manera seria, bueno, de manera continuada, o sea, más profunda. Cuando leí esa novela, Tarzán de los Monos, o sea, fue creo que la primera vez que yo dije, quiero escribir así. O sea, si hay un escritor por el cual quiero tener así un modelo, o sea, una forma de escribir, es Edgar Rice Burroughs. Porque, a ver, hasta ese momento ya había visto las películas de Tarzán, las de blanco y negro, con Johnny Weissmuller. Había con mis abuelos, con mis papás en mi casa. Pero cuando leí esa novela me di cuenta cuán diferentes pueden ser los formatos, tanto literario como cinematográfico. Yo había disfrutado las películas de Tarzán en blanco y negro, pero cuando leí la novela, pucha, no tenía nada que ver, nada que ver, nada que ver con lo que yo había visto en las películas. Nada, 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 absolutamente nada. Era una era completo. A lo mucho tenía puntos en común, un chico, bueno, que queda huérfano y que es criado por monos, pero después toda la profundidad psicológica, todos los matices, toda la aventura, toda la potencia narrativa, todo el poder así que a mí me impactó, y la considero una obra maestra, a mí me deslumbró completamente. Y yo me dije en ese momento, quiero escribir como Edgar Rice Burroughs. No obstante, ahí se generó un pequeño conflicto, porque bueno, en ese tiempo yo era, bueno, estaba en el colegio, era un buen alumno, destacaba en el lenguaje, literatura, y se esperaba que yo sintiera mayor predilección por obras serias, no sé, por Mario Vargas, Mario Vargas Llosa, José María Argueda, Ricardo Palma, César Vallejo, toda esa cuestión. Pero no, a mí yo decía, yo quiero que me agarre por Rocks. Y practicaba, o sea, y trataba de imitar su estilo. Al final, cuando como siempre sucede, adquirí mi propio estilo. Hasta que un día, bueno, también, o sea, afortunadamente descubrí que también Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán de los Monos, era uno de los escritores de cabecera de Gabriel García Márquez, el celebrado Nobel de Cien años de soledad. Y ahí me sentí, qué bueno, ya, ya puedo decir, ya, Gabo también, a Gabo también le gusta Edgar Rice Burroughs. Y bueno, y eso. Pero bueno, mis influencias hay un montón, pero creo que las que están mi padre, mi madre, que de una u otra, de una u otra manera también mi mamá me impulsó para escribir, están mis padres, y en escritores, en artistas, narradores están Edgar Rice Burroughs y Jack Kirby, el que te acabo de comentar, el co-creador de los Cuatro Fantásticos, que es, bueno, no escribió narrativa, él hacía cómics, dibujaba y guionizaba cómics, un artista, un creador extraordinario. Y de origen judío también, Jack Kirby no es su verdadero nombre, es Jacob Kurzberg. De hecho, en Abigail le hago un guiño, un homenaje a Jack Kirby y a Stan Lee, porque Kurzberg y Lieber son los apellidos reales tanto de Jack Kirby como de Stan Lee. Jack Kirby se llamaba Jacob Kurzberg y Stanley Lieber, bueno, no sé, bueno, pronunciando nombres foráneos. Pero bueno, esas serían mis principales influencias. Pero por supuesto, o sea, pero tengo otras influencias. Tú has mencionado a Edgar Allan Poe, también podría mencionar a Bram Stoker, a Mary Shelley, la gran Mary Shelley, es una de mis diosas, la autora de Frankenstein, Robert Louis Stevenson, Joseph Sheridan Le Fanu, Lee Brackett, una escritora también así de ciencia ficción, bueno, y los peruanos. Fue también bonito que poco a poco descubrí que también es una inclinación natural. Uno que a quien le gusta estos géneros se pregunta, ¿y acá en tu tierra, acá en tu barrio, en tu cuadra, habrá gente que también escribe así? Y sí, descubrí que sí, que sí hay gente y que su estilo estaba a la par de los grandes maestros. Incluso a veces lo superaban. Abraham de Lomar, por ejemplo, a quien muchas veces solamente conocemos por el Caballero Carmelo y toda esa cuestión, por el vuelo de los cuentazos, pero tiene más. Tiene cuentos de terror y de horror extraordinarios. Finis de Solatris Veritae, por ejemplo, que yo siempre lo describo como un cuento de terror post-apocalíptico, cristiano encima, teológico, brutal. La Paraca, el Buque Negro, La Virgen de Cera.
vampiros. Un capo. La misma ciudad de los tísicos. Es un cuento de fantaterror, fantasmagórico. O, por supuesto, se alza la figura ya paradigmática en estos momentos de Clemente Palma, que es nuestro equivalente de Edgar Allan Poe. Ujú. Es el autor de Cuentos Mateos y es nuestro Edgar Allan Poe. Y a Clemente Palma durante mucho tiempo se lo consideraba solamente como el hijo ilegítimo de Ricardo Palma y el que le choteó los primeros poemas a César Vallejo. Pero no, el tipo era mucho más que eso. Es el fundador, es el iniciador del relato moderno en el Perú tal como se concibe. ¿Y cómo introdujo la modernidad narrativa en el Perú? A través de la fantasía del terror, con cuentos malévolos, historietas malignas y otros relatos de ese tipo, de terror, siniestros, también le dio a la ciencia ficción. Y bueno, ese tipo, pues, otros autores, Enrique López Albújar, Ventura García Calderón, cuyos cuentos andinos de corte indigenista, tú los lees y son cuentos de horror, o sea, son truculentos, que navegan entre el terror, la fantasía, el policial, extraordinarios narradores. Arturo Hernández, el autor de Sangama, otro capo. Y en literatura vampírica, por ejemplo, tenemos a, este señor ya murió también, Carlos Calderón Fajardo, que tiene una trilogía dedicada a Sarah Helen. No sé si te acordarás de ese psicosocial. Claro, claro. eh, bueno, este escritor peruano de fantasía, que también le cultivaba la fantasía y el terror, le dedicó una trilogía de libros a Sarah Ellen. Y tenemos también un equivalente al Drácula peruano. ¿Cómo así? En los años 40 hubo un escritor peruano, Alejandro de la Jara, quien publicó en Argentina, vaya a saber Dios por qué no publicó en Perú, pero uno ya puede imaginar, publicó en Argentina una novela gótica de vampiros llamada El Castillo de los Banquet, que uno lo lee y es un gótico peruano. Pero bueno, es un gótico peruano porque lo escribió un peruano, pero toda la atmósfera tranquilamente puede pasar por una epopeya gótica escrita en la Inglaterra del siglo XIX, una novela a reivindicar. Lo bonito también de este género que cultivo es que de acá, afortunadamente, en los últimos, yo calculo, 10, 12 años, el género fantástico se está reivindicando bastante en la literatura peruana, a través de editoriales independientes, en Lima, en Trujillo, en otras latitudes. Gente como Clemente Palma, por ejemplo, se está reivindicando, como lo que siempre ha sido, un titán de las letras, que cultivaba el fantástico, el terror. Y en buena hora, porque los peruanos, el Perú, somos herederos de una tradición fantástica, mitológica, pero portentosa, portentosa. Tenemos incluso para regalar, o sea, pero bueno, en esta momento viene a cuento describir por qué ese gran legado ha sido durante mucho tiempo ocultado, vetado, pero qué bueno que esto haya cambiado. Y sigue cambiando, afortunadamente. Hay mucho todavía por hacer en el fantástico peruano. Y justo lo que acabas de contestar se vincula con la pregunta que te tengo ahorita. Tus dos últimos libros son El Urifico, que tiene que ver con mitos de Chepén, Ujú. y La Muralla, que tiene que ver con mitos y leyendas que tienen también esta vertiente del terror y el misterio en el centro de Trujillo. ¿Por qué orientarnos hacia el mito y la leyenda y no a la fantasía combinada con el terror? Perdón, perdón, podría repetir. Hubo una Claro, interferencia, no, no escuché la pregunta. no te preocupes, no Hay te unos preocupes. ruiditos, disculpa. Te decía, tus dos últimos libros son El Urifico, que son mitos y Claro, leyendas de Chepén, y el claro, el segundo orificio. y el otro que Sí, es esa parte de la muralla. Sí, sí. justo lo de la muralla. La pregunta, ¿por qué? Dale, Sí. ¿por qué enfocarte estos dos últimos libros en mitos y leyendas, que si bien es cierto están vinculados con el terror, con el misterio, y no hacia la fantasía que linda con el horror o el misterio? Mm, bueno, el Orifico nació como una especie como de deuda que tenía así con mi padre. Alguna vez yo le dije que cuando me contó la historia del Orifico, de este dragón, que esto no va a hacer spoiler, del dragón del Urifico, o sea, a mí me deslumbró esa historia y le dije que algún día iba a escribir ese cuento. Bueno, y con este libro, El Urifico y otras líneas de HP, fue más o menos, no más o menos, fue eso, cerrar el círculo con las historias que me contaba mi papá, en este caso las historias de su tierra, que si bien son leyendas propias de la comunidad,
lo que quise, y creo que lo logré, es no hacer simplemente una antología de relatos orales y ponerlo así como algo simplemente folclórico, no. Me propuse crear un cuento de terror, Ujú, de horror, a partir de sus relatos. Y bueno, por eso lo he desarrollado. Obvia, y justamente tiene que ver con lo que te digo. En todo el Perú, en cada región, en cada zona del Perú, hay leyendas, hay mitos que están ahí listos, o sea, pidiéndonos, reclamándonos que sean convertidos en narrativa. Y considero que en Chepén hay historias que tranquilamente pueden convertirse en literatura de terror y de fantasía. De igual manera con la muralla en Trujillo, o sea, muchas veces caminamos, bueno, rápidamente, en Chepén le decía así a los chicos, los estudiantes, el público en general que compraba mi libro, o sea, ustedes caminan diariamente en una tierra de leyendas, o sea, y cuando descubrían o redescubrían esas historias, que quizás solamente hasta ese momento la conocían sus padres, sus abuelos, y ellos lo conocían solamente de oídas, y descubrían, o sea, personajes, criaturas, monstruos, como el dragón del Urifico, el cura sin cabeza, la mujer ahogada de Talambo, el dios piojoso o la historia de Río Chaman, esa historia, genial, era bacán, era bonito, o sea, en verdad que la gente descubriese que en su pueblo había ese tipo de relatos. Y otros relatos más han quedado así pendientes, que espero desarrollarlos en una segunda edición. Igual con Trujillo, hay historias fantásticas, fantasmagóricas, de terror, que piden a gritos ser convertidas en narrativa. Y eso es lo que, bueno, con Nectandra nos propusimos desarrollar. Ahora, sobre Chepén también queda un pendiente, porque, a ver, hago un pequeño publicidad, un cherry. Una publicación, una publicación que viene en camino, mi última obra, es un libro infantil, un relato infantil, que se llama San Sebastián y los invasores del Valle. ¿De qué trata? Bueno, rápidamente, eh, tomo el contexto histórico de los bandoleros que asolaron Chepén y el Valle de Jequetepeque a inicio del siglo XX, que era el equivalente al sicariato actual. Esos tipos no creían en nada. Y ujú, bueno, tomo al personaje de San Sebastián, el santo patrón de Chepén, y se enfrenta de alguna manera, no de alguna manera, de manera directa a los bandoleros, y teniendo como ayuda al dragón del Urifico. O sea, una especie como de sincretismo, y ahí justamente se potencia más el fantástico. Una figura, un héroe del cristianismo, del catolicismo, hace pareja con una criatura de la milenaria China, de Oriente. ¿Qué relación con las leyendas chepenanas? Eso es lo bonito, eso es lo bonito justamente de investigar en las leyendas de cualquier localidad, en este caso en Chepén. Te encuentras también fenómenos como el sincretismo, es decir, culturas diversas, influencias dispares, pero que se unen y forman un cuerpo de fantasía, pero en verdad espectacular, maravilloso. Y esa es mi próxima obra, San Sebastián y los invasores del Valle, o sea, un relato de Chepén, infantil, pero también trepidante. justo ese libro que me estabas comentando que mantenías escribiendo en estos días. No, ese es otro. No, no el que estoy terminando en estos días escribiendo es Héroes de la Fe, que es, bueno, una hagiografía, es decir, biografía de santos, que también es fantasía total. O sea, y lo digo en un sentido totalmente respetuoso. O sea, soy católico, pero como te dije hace un momento, lo que me fascina de la historia católica, más allá de los valores morales y toda esa cuestión, es la fantasía potenciada, turbo, berserker 2.0 que tiene. Digo fantasía no en un sentido despectivo, sino como se entiende realmente la fantasía, es decir, como una concepción de la realidad que está por encima de lo que vemos diariamente, es decir, algo trascendente, extraordinario que nos determina. Eso es lo que me fascina de la fantasía, del género fantástico. En ese caso en particular, de los relatos bíblicos o de santos, que son personajes también fascinantes, Genial. como San Eh, Sebastián. Justo te estaba comentando, ¿no? El día que yo conocí a tu hermano fue en la presentación del libro Pequeñas Historias de Gloria Portugal, que Uh -huh. editó Nectandra. Y mientras esperábamos que lleguen Carlos, David, Gloria, nos pusimos a conversar tanto con Ana Laura como con tu hermano, ¿no? Tu hermano, quien se encarga de las ilustraciones de tus libros. Y él me comentó una historia en la Uh cual hace -huh. referencia
una experiencia en la que ustedes tuvieron en un colegio de una niña o una adolescente que se te acercó y comenzó a decirte cuál era la proyectada, ¿no? De la historia que ella se había hecho en su cabeza en base a uno de tus cuentos, uno de tus relatos. Hay quienes dicen de que, o quienes dicen que los textos, los cuentos, las novelas terminan de pertenecerle al autor una vez que es el lector el que abre los libros y los lee, porque los interpreta a su manera e incluso comienza a crear nuevas historias en base a estas. ¿Qué otro tipo de experiencias has tenido similares a esta? ¿Cómo te has sentido tú como escritor cada vez que este tipo de cosas han ocurrido? Sí, bueno, a ver, en el 2024, si mal no recuerdo, fuimos con Nectandra al Colegio Perpetuo Socorro de Virú. Ah, bueno, los escritores fuimos allá a dar charlas, toda esta cuestión, y también se nos habilitaron stands para vender nuestros productos, nuestros libros. En mi caso estaba ahí en un stand acompañado de Ana Laura, mi representante, vendiendo ahí el despenador. Y entonces estamos ahí y se acercaron unos chiquitos, unos chibolos, niños del colegio, de ese mismo colegio. Niños, el mayor de ellos no llegaría a los 11 años. Se acercaron, se arremolinaron y comenzaron a pasarme preguntas. O sea, ¿yo qué hago? ¿Qué escribo? Y yo comencé a hablar con ellos, pues, o sea, de que lo que escribo fantasía, terror. Y apenas dije esas palabras, los chibolos, o sea, también así comenzaron a intercambiarse preguntas de qué trata mi libro, agarraron mi libro, lo revisaban, ah, ¿tú qué pasa? Toda esa cuestión. Y yo les dije, no sé, para ya confraternizar más con ellos, para saber más o menos, porque yo siempre indago, busco la fantasía que hay en cada región, en cada lugar. Les pregunté con esos términos, ¿qué monstruo tienen acá en Virú? Y todos los chibolos, casi al unísono dijeron, tenemos al cañán. Yo me quedé así, el cañán, ¿qué es el cañán? O sea, sabía que era el cañán, que era o sea, un El reptil lagarto, no este, sé, ¿no? que Ajá, se utiliza para la culinaria de Virú. claro. Pero todos los chibolos comenzaron a decir, no, el cañán también es un reptil, es un hombre lagarto que ronda por acá. Yo me quedé así, o sea, estaba así alucinado. Pero a lo mejor vino después. Todos los niños al unísono comenzaron a contar de manera fragmentada, dispersa, experiencias que habían tenido con el cañán, con este hombre lagarto. Yo estaba así, yo no lo podía creer, o sea, en base a una pregunta, si cabe término Ujú. inocente, amigable que había hecho, estos chibolos estaban componiendo una sinfonía fantástica. Y entonces una niña, nunca voy a olvidar su nombre, se llamaba Pilar, 9 años, me dijo, sí, yo una tarde estaba regresando de traer agua para mi casa, caía la tarde, me dijo esa frase, caía la tarde, y en una loma había un cañán, y cuando cayó la tarde, el cañán se puso de pie. Jorge, yo te puedo reunir a todo un cenáculo de escritores, yo incluido, y no sacamos esa frase. Cuando cayó la tarde, el cañán se puso de pie. Seguramente yo hubiera hecho una descripción, una parrafada y los huesos se removieron, y la piel se desgarró, y bla, bla, bla. Pero esta niña de 9 años, esta chiquita, dijo, pero cuando cayó la tarde, el cañán se puso de pie. En una Eso te síntesis, dice todo. en un ejercicio de síntesis extraordinario, estaba metiendo de lleno en la fantasía de Virú y en la fantasía universal. Yo me quedé idiota, o sea, yo estaba, yo me decía, acá he encontrado una beta, acá he encontrado un personaje. Y le dije a la niña, Pilar, ¿cómo te llamas, Pilar? ¿Puedo usar esas palabras que acabas de decir para un próximo cuento del Cañán? Sí, claro, pero me nombran, claro que te voy a nombrar. Y todos los chibolos comenzaron a decir, sí, yo también he visto eso del Cañán. Y, y, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Pero qué nombre voy a decir? Los mismos niños me lo han dicho. Este personaje, esta especie de superhéroe reptiliano, de protector de Virú, y quizá con una historia a sus espaldas, no le puede tener más que el cañán. Pero luego se me vino otra palabra, el gran cañán.
Y el nombre me gustaba, Cañán. Suena a cañón, a cañaveral, algo rural. Dije, "Puta, y con esto, y acá puedo unirlo con la mitología mochica, por ejemplo. Recordemos al hombre iguana Morrú, el compañero del dios, del semidios Quismique, y esto y lo otro. Porque también hay lagartos que tienen, no sé si la cabeza o una parte de su piel media rojiza. O sea, esos chibolos me crearon un universo. Yo me las estaba dando así, lo que, sí, yo escribo esto, pero chibolos así, en un ping-pong, me pintaron un universo de fantasía del Gran Cañán. A mí me encantan los monstruos, los hombres lobo, etc. Y uno investigando se da cuenta que, que acá en el Perú también somos ricos, abundantes en teriántropos, en hombres bestia, en críptidos. Si los anglosajones tienen al werewolf, al hombre lobo, acá tenemos, por ejemplo, a Ujú. Runa Puma, Guayana Puma, el hombre jaguar u hombre puma. Tenemos a Juan Oso, un hombre que se puede comer, que es un mestizo, de un oso sobrenatural con una ñusta. Tenemos al Punturruna, el hombre cóndor, a Yacuiruna, el hombre anfibio, pez de la Amazonía. Y tenemos al Gran Cañán, al hombre reptil de Virú. Puta, y todo este universo de fantasía, o sea, son ese tipo de cosas emocionantes que uno se encuentra, que también compensan de sobra el trabajo de escritor. Esa interacción que tienes con el público y estos descubrimientos, estos hallazgos, estas no son pepas de oro, son bodoques de oro que cuando hablas, y sobre todo en este caso con niños, te lanzan, te lo regalan así como si nada. Toma, haz algo con eso. Y lo voy a hacer. Sea, nunca voy a olvidar esa frase. O sea, cuando cayó la tarde, el cañán se puso de pie. Hasta quiero estamparme en un polo, no sé. O sea, con un cañán ahí. Cuando cayó la tarde, el cañán se puso de pie. Ay, O tiene sea, el sí, es impresionante, impresionante. O sea, esa sinergia, ese ping-pong, ese pa, te dan ideas. Me acuerdo que había unos chiquillos también me preguntaron si en mi catálogo tengo historias de dinosaurios. Le dije que no. Me dijo, deberías, porque acá en el Perú también hemos tenido así dinosaurios. Ah, sí, pues tienes razón, sí, sí, sí. Y eso, ¿me sigue? Sí, todo bien. Sí, sí, sí. Esos Y son, estaba esos seguro que son me así estaba, la en interacción. realidad, me estás contando todo eso y yo me estoy proyectando en muchas cosas también al mismo tiempo. Estoy viendo, en mi cabeza estoy imaginándome la escena. Escucho la frase y tiene el mismo impacto que la primera línea de la Metamorfosis de Kafka. Es así de impactante, Sí. tan directo, es literario de principio a fin. Si me lo Es preguntas hasta un microrrelato y completo, modestia creo, ¿no? aparte, no, no, si me lo preguntas, me gusta más la frase del Cañán que el inicio de aquella mañana, Gregorio Sansa, después de Ajá. un sueño pesado, bueno, no me acuerdo, o sea, que sí, es una frase sota, pero bueno, Ujú. no sé, será también. No, Y es eso que que la es más, al metamorfosis, o ser más... sea, sí, sí, la metamorfosis, viéndolo bien, la metamorfosis también es una novela fantástica, por si acaso, o sea, Ujú. o sea, para demostrar una vez más así la preponderancia del fantástico en la literatura. Yo siempre digo, el pilar de la literatura es la fantasía, o sea, de sobra. Ujú. Recordamos nada más cuál es la primera obra literaria en la historia de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh, de autor Ujú. anónimo, escrita en su eh, 4000 a Virú. Sí, a sorpresas que te da la vida y que bienvenidas sean, o sea, porque no solamente te estimulan a seguir escribiendo, sino te amplían tu abanico así de tu catálogo, o sea, el Gran Ujú. Cañán, o sea, son chibolos increíbles, o sea, yo me las quería dar, no sé, así como del profesor, que sí, los voy a guiar por la senda del fantástico, los voy a hacer conocer ese universo de fantasía, y fuera de acá, o sea, ladrón del cañán, y en buena hora. Y eso es algo interesante, porque creo que eso se da también por el entorno, ¿no? Es el lugar en el que los niños viven, que tienen más contacto con la Perdón, naturaleza, perdón, tal vez. Te decía, ¿no? Que incluso lo interesante aquí es que se puede dar este tipo de fantasía todavía en la idiosincrasia de la gente por el mismo entorno en el que se encuentran, ¿no? El contexto en el sí, que es se posible, sí. vive.
Porque si tú hablas con un chiquito de 8 o 9 años que vive dentro de Trujillo o dentro de una ciudad más urbana, una urbe un poco más grande, por decirlo de cierta forma, su manera de ver las cosas es diferente, ¿no? Yo he tenido clases con niños de esa edad y ellos están más pegados en el computador, que quieren jugar con el Roblox, que quieren estar en el videojuego, o incluso hasta con los celulares. Y toda esta fantasía de su lugar de origen se ha olvidado. Es más, muchos ni siquiera leen porque están más orientados a la tecnología, por decirlo de cierta forma. Pero cuando vas a otros lugares, y te cuento una experiencia, a mí también me ocurrió algo similar. Cuando viajé con mi esposa a Ayacucho, miento, a Huancayo, y nos fuimos a comer al Ingenio, a comer unas truchas, y a nosotros nos gusta caminar. Eh, y al retorno preferimos no tomar el carro para ir a tomar la combi o el bus que nos llevaba a Huancayo en sí, sin irnos caminando por ahí a visitar, a ver qué cosas encontrábamos. Y nos cruzamos con un chiquito de cerca de 16 años, 15 16 años. Y le preguntamos si podíamos acompañarlo. Viejo, la media hora o la hora que caminamos con él era historia tras historia, tras historia, tras historia. Y era increíble porque tú también estabas viviendo una película en un lugar que era lejano al tuyo y aprendías un montón de cosas que solitas de por sí también se podían convertir en libros independientes por todo lo que venía de las mismas tradiciones propias del lugar. Por eso te decía, depende mucho del contexto probablemente y agradezcamos que en realidad todavía hay ese tipo de experiencias, ese tipo de contextos culturales, por decirlo de cierta forma, ¿no? No de precariedad en algún momento o no de ciertas dificultades, pero sí que todavía se tienen el contacto con esta literatura oral que viene desde los abuelos, de los antepasados. Sí, y algo interesante, olvidaba decirte esto, algo interesante también es que la forma en que estos niños me hablaron de este personaje, del Cañán, no había nada, ¿cómo decirlo? No había nada almibarado en sus palabras, porque en un momento dado, yo más o menos en esta interacción que tuve así con ellos, creando así en la marcha el universo del Cañán, del Gran Cañán, les pregunté con quién se peleó el Cañán, y me sacaron un montón pero votaban con los cañones rojos, con este, con este, con esto, y me hablaron también así y que se pelee con los criminales, con los que matan. Y yo le dije al chiquillo que me dijo eso. Y cuando el cañán se pelea con ellos, ¿qué les hace? ¿Los vence? ¿Los lleva a la cárcel? No, los mata. Eso también me dijo un chiquillo. La gente mala merece morir. O sea, ¿qué habrá visto ese niño? ¿Qué habrá conocido? ¿Qué habrá escuchado? ¿Qué habrá visto sobre todo? Para que con 9, 8 años, o sea, sea así tajante, o sea, definitivo. Ujú, No, la gente mala merece morir. Quería que el cañán mate a los malos. No pude estar en desacuerdo con él, o sea, pero date cuenta de toda esta sucesión de hallazgos, de sorpresas increíbles que me llevé esa mañana, hablando con un grupo de niños, que Dios los bendiga, o sea, me abrieron un universo, o sea, ampliaron mi repertorio, o sea, ta. Desde el cañón se puso de pie, cayendo la tarde, el cañón se puso de pie hasta la gente mala merece morir. Ahí está todo el universo del cañón. El cierre protector perfecto cruento, para un salvaje. relato. Sí, sí, sí. Sí, ahora que lo dice, sí. La gente mala merece morir, ¿no? O sea, ahí puede terminar. Vamos por aquí con alguna otra pregunta que tenía, este, pensaba. Hablemos un poco de tu proyecto. Tengo entendido que tienes un proyecto de una historieta histórica, ¿no? De largo aliento, mencionaba por ahí Carlos Santamaría en una de las publicaciones que han hecho. ¿Cómo vas con ese proyecto? ¿Ya lo has iniciado? ¿Todavía está en bosquejo? ¿Cuál es el El, tenor? bueno, son una novela gráfica de largo aliento, más o menos cuando salga va a tener
250 páginas, 300 páginas. En este momento está en stand-by, como se dice, esperando. El guión está listo. Obviamente se tiene que hacer una revisión de algunos capítulos. Tenemos los diseños de personajes, todo, pero es un proyecto por su magnitud, tiene que ser así poco a poco, acompasado. Y bueno, mi hermano, que es el dibujante, está ahorita con otros proyectos, entre ellos así lo que estamos haciendo en este instante, y nos queremos así hacerlo poco a poco, poco a poco. Tampoco nos vamos a tomar 10 años para hacerlo, no. Esperemos, tenemos pensado desarrollarlo, no sé, quizá dentro de un año y medio o 2 años, no sé, algo así. Pero por el momento, y no digo por el momento en el sentido así, o sea, como algo insustancial para salir del camino, no. Tenemos también otro proyecto de novela gráfica, que eso sí está ya mucho más avanzado y queremos, y lo vamos a, y pensamos publicarlo el próximo año. Es también un cómic, una novela gráfica de corte histórico mítico ambientado en el antiguo Perú, que, bueno, toma un momento crucial en la historia del Imperio Incaico, un momento donde la historia y el mito y la fantasía se cruzan, algo así. Es bueno, no puedo decir nada más para no hacer muchos spoilers, pero ya daremos sorpresas, ya daremos sorpresas. Bueno, y eso. Pero sí, también estamos muy abocados al cómic. Mi hermano se está encargando en este momento de ese aspecto. Estamos avanzando mucho más así que con el otro proyecto, con el proyecto Mochica. O sea, el otro proyecto es un proyecto Mochica. Este proyecto es un proyecto Inca, que ya está mucho más avanzado y pensamos publicarlo el próximo año. Dios mediante. Perfecto. Eso es un punto interesante. Habrá sido, hará 3 días, conversaba con una compañera de trabajo que enseña sociales y hablábamos sobre literatura, sobre historietas, el colonialismo, cómo muchos de nuestros chicos están más enfocados en la cultura de otros países. Y vemos también que parte de esta influencia viene hasta del tipo de lecturas o el tipo de películas que ven. Y, y tenemos como, por ejemplo, Thor, ¿no? Hay muchos chicos que conocen mucho sobre Odín, sobre Thor, sobre Freya, pero no conocen absolutamente nada de su propia cultura. Y eso es muy probablemente también debido a la facilidad que se tiene a este tipo de relatos debido a las historietas, ¿no? Las adaptaciones que hizo Marvel, ¿no? Y el mismo hecho de haberlas llevado también a la pantalla grande, ¿no? Claro. Eh, y lamentablemente en el Perú no tenemos mucho. O sea, sé que hay por ahí algunas publicaciones que se han tratado de hacer, de difundir sobre las leyendas de los hermanos Ayer como si fueran superhéroes también. Hay por ahí alguna que otra novela gráfica que tiene que ver con los personajes incas. Hay personas como por ejemplo Rafael Aita que ha escrito algunos novelas, algunas novelas cortas con respecto a este tipo de temas. Pero más es abocado a lo inca. De nuestra cultura aquí no hay mucho, salvo el libro de Percy Valladares que tiene ciertos relatos que tienen que ver con la cultura chimú, si no me equivoco. No he tenido la oportunidad de leerlo aún. Sí he escuchado muy buenos comentarios. ¿Por qué crees que eso ocurra? Te lo pregunto porque prácticamente eres, creo, uno de los pocos escritores que se enfoca a llevar a la fantasía el lado histórico de la zona, ¿no? Bueno, exceptuando Teodoro Bernabé, que trabaja con todo lo que es Virú, ¿no? Que tenemos ahí sus 4 libros de Mitoral, donde él lleva a la narrativa y la literatura oral de la zona. ¿A qué crees que se debe? ¿Por qué no dentro de los narradores que tenemos o dentro de los escritores eh, de textos literarios, no de no literarios? eh, no se enfocan o no les interesa mucho este tipo de textos. ¿Qué nos A ver, faltaría? hace un momento yo dije de que afortunadamente en el Perú, en el medio editorial, está tomando lugar un resurgimiento, un interés por la fantasía. Y en ese interés, donde se está revalorando la obra de pilares, de maestros como Clemente Palma, etcétera, también está desarrollándose un interés por desarrollar, por convertir en narrativa, incluso en cómics, la mitología que poseemos, ya sea la mitología inca o de los pueblos pre-incas.
Todavía hay mucho trabajo por hacer al respecto, pero creo que ya se está haciendo poco a poco. A los ejemplos que tú has mencionado son una muestra de ello. Y también, bueno, otros ejemplos que, bueno, tengo ahí anotados. Bueno, mi propia experiencia también es una muestra de ello. Ahora, ¿por qué se ha dado eso? ¿Por qué, por ejemplo, un niño, un chibolo, un adolescente conoce más el universo de Thor, Odín, Asgard, Valhalla, en vez así, no sé, de los mitos peruanos de su tierra? Yo creo que comienza por, a ver, mi hermano, que es profesor de cómic y manga, siempre hace este experimento con sus alumnos y también con los padres de sus alumnos y con público en general. Si yo te digo el nombre, si yo te digo esto, si yo te digo el título Paco Yunque, César Vallejo, inmediatamente sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Claro, claro. Ya. Si yo te digo El matador de la serpiente alada, de Luis Eduardo Valcárcel, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? La verdad, sin problema, sin rocha. No. No, ya. El matador, no, como te digo, no manejo exactamente la fecha, o sea, los dígitos, los años, pero el matador de la serpiente alada se publicó casi paralelamente a Paco Yunque, de César Vallejo. Y este cuento, El matador de la serpiente alada, de Luis Eduardo Valcárcel, un escritor de talento indigenista, por cierto, ¿de qué trata? Rápidamente, no hago spoiler al contar esto. El príncipe, el Auqui Maita Cápac, después de haber pasado todas las pruebas del Guanachico, es decir, las pruebas de los nobles para acceder así al título de Inca, las ha pasado todas, porque es un Hércules, es un joven Hércules, es un Hércules andino, es poderosísimo, y le dice a su padre Yoki Yupanqui, papá, padre, rey, esto es una bicoca para mí, necesito una prueba que me dé categoría, que sea digna de mi estirpe, de mí. Y fíjate, padre, yo recuerdo que en los cuentos que me contaba mi aya cuando era un niño, ella me hablaba de que más allá de nuestro reino, más allá de las montañas, más allá de la nieve, había un reino esmeralda, pero que estaba asolado desde hace siglos por una gran bestia, por un dragón, por el Amaro, el Chiron, el Amaro oscuro. Yo, padre, voy a ir a esa selva y voy a regresar triunfante, envuelto en la piel ensangrentada del Amaro oscuro. Yocoyupanqui le dice a su hijo, Auqui, príncipe, riesgosa es la empresa. Maitacapa le dice, riesgosa es, por eso la quiero. Después de decir esas palabras totalmente basadas, como dicen los chibolos actualmente, Maita Capac enrumba la selva, encuentra, en esa búsqueda, en esa expedición, encuentra al dragón, se enfrenta con él, y bueno, ya sabemos. En otras palabras, con este relato, el matador de la serpiente alada, Luis Eduardo Valcárcel, estaba haciendo una puesta al día en modo peruano, inca, de una imagen arquetípica, San Jorge y el dragón, Ujú, Hércules y la hidra de Lerna, ujú, Hayawata con el Kenabek. En otras palabras, el bien contra el mal. El héroe, situación total y absoluta de la oscuridad. Es un cuentazo, y lo raro es que uno se pregunta después de leerlo, ¿por qué este cuento por qué este cuento en el mejor de los casos es muy, pero muy poco conocido? ¿Y por qué un cuento como Paco Yunque y César Vallejo si es prácticamente de dominio público? A ver, no estoy desmereciendo a Paco Yunque. Perfecto, que exista, que se lea, pero ¿por qué no hay variedad? Hay otras alternativas. A veces converso con mi hermano y mi hermano plantea esta pregunta. Ya hay registros históricos que dicen que este cuento y otros cuentos similares, de alguna manera fueron menoscabados, soslayados, polemizados. Ya sabemos a qué me estoy refiriendo. ujú. ¿Por qué será? No sé, acá surge una pregunta bien común. ¿No será que a algunas instancias les preocupa la idea de que un niño se identifique más con un príncipe matador de dragones, con un príncipe andino matador de dragones, que con un niño vulnerado Vulnerable. que simplemente llora y llora y llora y no hace nada al respecto? Pregunto. Y repito, no tengo nada contra Paco Yunque. He disfrutado ese cuento, he disfrutado su mensaje y toda esa cuestión.
Pero, ¿por qué no poner al lado de Paco Yunque como también alternativa, como gemelo, como hermanito, el matador de serpiente alada, de Luis Eduardo Valcárcel? Un escritor que también tenía, como digo, un escritor con puntos en común ideológicos con César Vallejo, pero que quizá, no quizá, obviamente era así, estaba más orientado a la fantasía, a la épica. Esa palabra es determinante, es muy importante, a la Ujú. épica, a la epopeya, que repito, acá en el Perú la tenemos por montones, pero por razones extraliterarias parece que se ha intentado soslayar, ocultar, meterlo debajo del alfombra. Es medio que es bastante contradictorio, porque si algo caracterizaba a los pueblos originarios, como hoy se dice, era precisamente eso, la epopeya, la mitología, lo fantástico. Yo siempre pongo este ejemplo. En este momento nos fascinamos con historias como el mito de Macocapac y Mamaogyo, o mi favorito, el mito de los hermanos Sayar. Ujú. Para nosotros son relatos hermosos. Para los incas era una realidad absoluta, era el todo, el todo, el todo. Los incas no querían en asuntos, o sea, había política obviamente, pero los incas lo que querían era en Apu Contiti Huiracocha, en el Inti, en Quilla, en Illapa, el Toro andino, el dios del trueno, del rayo, en la división de mundos, Hanampacha, Caipacha, Ucupacha. Un universo de fantasía desatada, de fantasía para nosotros. Para ellos era la realidad absoluta. Debo morir matando chancas, por lo menos 100 chancas. Debo morir sometiendo a mis enemigos para ir directamente al Hanampacha, el Valhalla de El los incas, el Valhalla. paraíso de los incas. Una cosa así. Y uno investigando, investigando, se da cuenta que sí, los antiguos peruanos, y no solamente los incas, los mochicas, los chimúes, los guaris, los paracas, creían absolutamente en eso. Su vida, su existencia misma estaba determinada por una noción extra, por una dimensión extraordinaria, sobrenatural, por encima de la mera cotidianidad. Si queremos honrar, yo pienso a nuestros antepasados, justamente tomemos en base a eso, o sea, explotemos, en el buen sentido del término, sigamos difundiendo ese legado. Yo también pongo siempre este ejemplo. En la primera obra literaria del Perú, bueno, o una de las primeras, junto con Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamapoma de Ayala, Ujú. es el manuscrito de Guarochirí, o Dioses y Hombres de Guarochirí, como lo recopiló José María Arguedas. Pero ¿de qué trata el manuscrito de Guarochirí? Que fue recopilado de la tradición oral por un estripador de idolatrías. Qué cosa bien curiosa. Un estripador de idolatrías llamado Francisco de Ávila recopiló todo ese bagaje, toda esa tradición oral, todos esos mitos, toda esa fantasía, y lo plasmó en esto, el manuscrito de Guarochirí, o Dioses y Hombres de Guarochirí. En otras palabras, la fantasía, el mito, va de la mano con el nacimiento mismo de la literatura peruana. Y digo literatura en el sentido así, tal cual lo entendemos. Un registro escrito, con códigos, con una caligrafía, etcétera. Ujú. Eso. Pero qué cosa curiosa, o sea, como te mencioné, qué paradójico, qué contradictorio. Nuestros antepasados vivían el mito, nacían para el mito, nacían para la epopeya, para la épica. Pero bueno, la tradición pedagógica peruana en las últimas décadas solamente nos ofrecía Paco Yunque. Y bacán, pero hay más, hay mucho más. Bueno, Luis José, quería agradecerte por este tiempo que te has tomado para poder compartir con nosotros, con una charla muy interesante que espero podamos continuar en algún otro momento. El tiempo a Claro, veces que se es repita, sí. cruel, a veces es cruel, pero de todas maneras agradecerte por este tiempo, por todo lo que nos has contado, que nos has ilustrado con muchas cosas. Ya conversaremos luego con respecto a esto último, que sí me hubiera gustado poder ahondar un poquito más. Y nada, algo que quisieras tal vez decir como despedida, para las personas que nos están viendo. No sé, claro, son esas preguntas bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Bueno, voy a decir algo totalmente, a ver, vean la Odisea de Christopher Nolan. Ah, Vamos a ver qué tal sale la Odisea. Un mito también, un mito antiquísimo, arquetípico, paradigmático, que forma parte también de la literatura. Mira, si te pones a pensar, todos los grandes clásicos de la literatura tienen algo que ver con el fantástico. La Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia,
Hamlet de Shakespeare, Sueño de Noche de Verano, etc. etc. Bueno, solamente eso. Me agarró de sorpresa, no sabía qué decir. Pero bueno, no, pero también te agradezco esta oportunidad, ha sido una charla muy bonita, muy agradable. Y bueno, ojalá se repita. Estoy seguro que sí. Sí, así va a ser. Eso, bueno, muchísimas gracias, amigos de Te A Lo ti. Cuento. Muchas gracias por estar viendo esta entrevista y ya nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Cuídense.